Buenos días, estudiantes. Vamos con nuestra primera clase del día de hoy, jueves 15 de abril. Jueves 15 de abril y vamos a trabajar con la clase 92 del texto Leo primero, tomo 4, clase 92. Actividad 1. Comentemos, dice, ¿qué otro animal que conoces vive en manada? ¿Qué otro animal que conoces vive en manada? Recordarles que el texto que escucharon ayer sobre el lobo gris hablaba de que el lobo era un animal que vivía en manada. ¿Qué quiere decir que vivía en manada? Manada es cuando andan varios animales de la misma especie que siempre están juntos o que se desplazan juntos. Por ejemplo, los lobos siempre andan juntos, nunca andan por separados, solitos. ¿Ya? Entonces, aquí nos preguntan, ¿qué otro animal aparte del lobo ustedes conocen que vive en manada, que siempre andan juntos? ¿Por qué se dirá que el lobo sale cuando hay luna llena? Ya, esas dos preguntas las van a responder de forma oral con la persona, ¿cierto?, que estén desarrollando la clase. Luego nos vamos a la actividad 2. ¿Y qué tenemos? Un taller escritor. Un taller escritor. ¿Ya? Siempre los jueves lo vamos a encontrar casi siempre los jueves lo vamos a encontrar con talleres escritores. La semana pasada lo encontramos con el cómics. ¿Ya? El cómics. ¿Recuerdan el cómics de los dinosaurios? Ya, bueno, el día de hoy tenemos que hacer un taller escritor, pero es relacionado con un cuento. Tenemos que hacer un cuento de un animal chileno. Un cuento de un animal chileno. Ya. Primero, ¿qué vamos a hacer? Dice, encierra el personaje principal de tu cuento. Encierra el personaje principal de tu cuento. Tenemos chinchilla, puma, huemul y cóndor. Tenemos 4 animales. Nosotros tenemos que elegir el que nosotros queramos. Puede ser la chinchilla, puede ser el puma, puede ser el huemul o puede ser el cóndor. El que nosotros queramos para personaje principal de nuestro cuento. Ya, entonces ustedes lo van a encerrar, el que ustedes elijan. Luego dice, ¿en qué lugar se desarrollará la historia? ¿En qué lugar? Ahí ustedes van a escribir. Puede ser, no sé, en la montaña, en el bosque, en el campo. Ya, ahí ustedes eligen el lugar donde se va a desarrollar la historia. Luego, dice lo siguiente, piensa en un conflicto que te permita desarrollar una historia. Generalmente, los cuentos, siempre en los cuentos ocurre un conflicto, que es donde se basa el cuento, ya que los permite desarrollar la historia. Por ejemplo, ¿se acuerdan del cuento que yo leí, Atrapados? ¿Se acuerdan, cierto, del cuento Atrapados? Bueno, en ese cuento, por ejemplo, en el cuento Atrapados, tenía el conflicto, ¿cuál era? El problema, ¿cuál era? Que le quedó, ¿cierto? Quedó atrapado un volantín. Ese era el conflicto y en base a eso se desarrolló la historia. Y recuerdan todo lo que tiró arriba del árbol para tratar de bajar el volantín, ¿ya? Ese era el conflicto de ese cuento. En este caso, nosotros tenemos que pensar en un conflicto que nos permita desarrollar nuestra historia. No sé, por ejemplo, que el animal que elegimos tuvo un accidente, ¿ya? O tuvo algún problema, o le pasó algo. Ahí ustedes tienen que elegir y escribir cuál sería el conflicto que le ocurrió a ese animal, ya, al que ustedes eligieron. Y después la última pregunta dice, ¿cuál será el final de la historia? El final de la historia, en este caso es cómo se solucionó el problema que hubo. ¿Qué pasó para solucionarlo? Recordar, voy a volver al ejemplo del texto atrapado. Recordar que el problema, como les dije, era que se quedó atrapado un volantín. ¿Y cómo lo solucionaron? ¿Se acuerdan cómo lo solucionaron? ¿Ya? Porque recuerden que fueron tirando varias cosas para que cayera el volantín, pero cada cosa que iban tirando iba quedando arriba del árbol. Ya, entonces, ¿cierto? El conflicto era ese. ¿Y cómo se solucionó, por ejemplo, el conflicto de la historia, del cuento Atrapado? Es que él tiró un serrucho y como ya no quedaba más espacio en el árbol, tuvo que caer, ¿cierto? El cometa, el volantín. ¿Ya? Entonces, ese es el final de ese iba a ser fue el final del texto del cuento Atrapados. Ahora ustedes son los que tienen que crear un final de la historia que ustedes están creando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿En qué lugar? Primero el personaje, ¿cierto? El personaje principal, porque pueden poner más personajes. O sea, si alguien, por ejemplo, elige el puma, pero puede que en la historia también, aparte del puma, hayan otros animales, no sé, un elefante,
por ejemplo, ya una jirafa, ya pueden colocar más animales en la historia, no solamente uno, obviamente, ya, pero el principal tiene que ser uno de estos cuatro. Ya, luego en el lugar que se desarrollará, luego en el conflicto y luego cómo será el final, cómo se va a solucionar ese conflicto. Y después escribo mi texto, título, y ahí escribo el título de mi texto, que ahí, bueno, dependiendo del animal que elijan, ya, por ejemplo, si eligen, no sé, el puma, podría ser el puma de sus amigos, ya, o podría ser, por ejemplo, también el puma solidario, por ejemplo, ya, dependiendo para dónde ustedes quieren llevar la historia. Ya escriben el nombre, el título, y luego empiezan a escribir su texto. Ya, recordad que un cuento es muy importante, que en este cuento, en los cuentos siempre llevan un inicio, siempre llevan un desarrollo y siempre llevan un cierre. Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Siempre en el inicio se presentan los personajes y el lugar, ya quienes van a participar en la historia y el lugar. Luego vamos con el desarrollo, donde se presenta como el conflicto, el problema, ¿cierto?, que ustedes determinaron. Y en el final se resuelve el conflicto, que es el final que ustedes van acá. Entonces por eso lo van escribiendo como en orden, ¿cierto? Por eso el texto mismo te dice que escribas como en orden. Primero el personaje, luego el lugar, luego el conflicto y luego cómo se soluciona. Y eso después lo escribes acá abajo, ¿ya? Y luego dice dibuja tu historia. Ahí pueden dibujar a lo mejor la parte del cuento que a usted más les gustó, o pueden dibujar los animales que participan en su historia, ¿ya? Ahí queda libre elección de ustedes. Y luego van a revisar su texto, ustedes mismos se lo van a revisar. Y van a ir viendo si cumplieron o no cumplieron con estas preguntas, van a irse respondiendo, ¿ya? No se preocupen si en alguna le colocan no, ¿ya? No se preocupen, ¿ya? Ustedes no tienen que cambiar su historia, tienen que mantenerla nomás, independiente de lo que les dé aquí como respuesta. Luego me lo dice compártelo, en este caso lo van a compartir conmigo, y aquí, entonces me van a mandar una foto ustedes de su cuento, para poder compartirlo conmigo. Y luego dice, van a hacer el ticket de salida número 92, que dice, reescribe la siguiente oración separando las palabras. Aquí hay una oración, pero están todas las palabras juntas. Entonces lo que tienen que hacer ustedes, tienen que leerla y escribir las palabras por separado. ¿Ya? Dice, por ejemplo, el chacal y el cocodrilo son animales de la India. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que irla separando palabra por palabra esa oración. Y luego de eso le sacan una foto y me la envían a mí el ticket de salida junto con su cuento. Obviamente, para poder yo verlo. Ya, estudiantes, a trabajar.